martes 5 de junio, en El Sol de la Mañana. Primera entrevista como precandidato presidencial del PLD, del doctor Francisco Domínguez Brito. Su visión de país y cómo confrontará los grandes desafíos. El Sol de la Mañana, con el equipo de comunicadores más influyente, por Sol 106.5, la más interactiva. Estamos recibiendo al doctor Francisco Domínguez Brito y parte del equipo que le acompaña en esta búsqueda de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces vamos a permitir de inmediato que el doctor Francisco Domínguez Brito nos dé las motivaciones que ha tenido para este paso. Después vamos a una ronda de preguntas, que puede ser una y después otra, y el que haga dos preguntas ya concluyó su participación. Publicadas las reglas. Entonces vamos primero para que nos haga, nos explique en qué está basada esta decisión de buscar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, muy buenos días a todos ustedes, buenos días también a todos los amigos oyentes y sobre todo muy contento, satisfecho, alegre de estar aquí. Es un honor siempre compartir con todos ustedes. Y bien, sí, ustedes y toda la comunidad sabe que presenté hace un mes mi renuncia al Ministerio de Medio Ambiente. Empecé todo el proceso de definición de los estudios del lugar que se requerían. Y precisamente ayer, ya de manera formal, lanzamos lo que ha sido la inauguración de la Oficina Nacional de Campaña, con una idea muy clara de la necesidad que tenemos como dominicanos de ver el futuro. De ver el futuro en función de las experiencias que hoy tenemos, de establecer cuáles son los próximos pasos a seguir. ¿Cuál es el próximo paso adelante en la República Dominicana? Yo creo que la República Dominicana hoy disfruta de un gran presidente, un extraordinario presidente, que ha dado y que ha impregnado en la República Dominicana indudablemente que una serie de acciones tendentes al desarrollo. Y basta señalar toda la revolución educativa, cómo hemos logrado no solamente el 4%, sino también cómo a final de este año más de 2 millones de niños, niñas, adolescentes estarán disfrutando de la jornada extendida. El tema de las estancias infantiles que también se están generalizando, lo cual implica un cambio en toda la asistencia de la niñez y de la adolescencia en la República Dominicana. El tema de las visitas sorpresas, que es un nombre, pero es más allá que un nombre, es todo un proceso revolucionario en la producción y en la generación de riquezas en la República Dominicana, donde una pequeña acción genera otra acción en otro lugar y eso va creando círculos de generación de riquezas donde se complementan haciendo especies de clúster y generando más empleo y mejores posibilidades de desarrollo de la gente. No quiero hablar tal vez de la seguridad social, donde hoy la República Dominicana es uno de los países que mayor cobertura tiene en materia de seguro de salud. Estamos hablando de casi un 70% de la población, que indudablemente nos llena de satisfacción. ¿Qué es un próximo paso adelante? ¿Qué es el próximo paso adelante? Es simplemente decir, hemos hecho muchas cosas bien, tenemos la fortaleza necesaria y la humildad necesaria para reconocer también que hay cosas que tenemos que cambiar y tenemos la firmeza y la energía para llevar a cabo todo aquello que nos queda por delante. Basta ver lo que fue el sistema de transporte en la República Dominicana. No sé si ustedes han disfrutado ya lo que es el teleférico como una de las grandes obras que hemos visto. Probablemente el presidente dará un nuevo paso para el sistema del teleférico en los Alcarrizos, con un sistema integral que abarcaría todas las paradas. El próximo paso adelante es nosotros seguir con un lineamiento que se ha hecho desde el Instran para revolucionar totalmente el sistema de transporte en la República Dominicana. Eso no se hará en 2 años, no se hará tal vez en 4. Me corresponderá a mí tal vez en los próximos 8 años darle seguimiento a toda esa planificación que se ha hecho. En fin, esa es nuestra propuesta, seguir avanzando e ir tocando con ustedes ya de manera particular cada uno de los temas. Si me permiten, yo sé que... Pero yo quiero empezar con Anibel, que antes de ella preguntarme.
¿Cómo? Sí. Bueno, te voy a responder una ya. No, uno, no cuenta así, no cuenta así, Julio. No cuenta de mis dos. Porque Anibelka hizo una reflexión en la mañana de hoy sumamente interesante a raíz de la resolución de la Junta Central Electoral. Correcto. Y ella planteaba cómo la República Dominicana está experimentando una situación compleja, difícil y crítica en materia del desarrollo poblacional y en consecuencia de la misma generación de riquezas. Y Anibelka decía algo tan cierto que requiere inmediatamente que como Estado nosotros tomemos decisiones. ¿Qué está sucediendo en la República Dominicana? Que grandes poblaciones, ciudades, provincias están experimentando un proceso de decrecimiento. Otras mantienen una estabilidad, pero en sentido general son varias las provincias que están decreciendo. El Gran Santo Domingo, compuesto por la provincia de Santo Domingo y por el Distrito Nacional, está experimentando un crecimiento inimaginable, sin contar con los recursos ni los servicios necesarios para ello y creándose circuitos o cinturones de miseria. La provincia de la Altagracia, que genera también grandes riquezas por el sur, se está convirtiendo en el segundo polo. ¿Y qué digo yo a raíz de esta observación? Hace mucho tiempo trabajamos en un estudio, es una de las propuestas que tengo, y creo que tiene que manejarse a nivel nacional, pero voy a poner solo el ejemplo del Cibao, pero igual tiene que existir en el sur profundo, en el sur corto, en cada una de las zonas, que es el establecimiento de zonas metropolitanas. Y es una de las propuestas que formalmente como presidente llevaría a cabo. ¿Qué es una zona metropolitana? Pongo el ejemplo del Cibao. En este momento, para ir desde Santiago a San Francisco de Macorís se requiere casi 1 hora, 45 minutos, dependiendo o más, en un circuito bastante complejo. Para tú ir de Santiago a Liceis, a Moca, a Salcedo, a Tenares, igual es bastante complejo. Todo el desarrollo metropolitano de nuestra zona se ve afectado por las redes viales que no corresponden a la realidad que nosotros tenemos. Yo estoy planteando de manera formal la creación de la gran zona metropolitana en el Cibao, sobre todo definida en primer lugar por las vías de acceso y en segundo lugar por la interconexión, como dice José, básicamente con la tecnología y los nuevos mecanismos que estamos hablando. ¿De qué yo estoy hablando? Yo estoy hablando de la necesidad de una autopista de Santiago a San Francisco de Macorís. Rápida, 30, 25 minutos, donde tú puedas estar... Santiago, San Francisco. San Francisco de Sin Macorís. cruzar por la mitad uniendo Circunvalación. todos estos pueblos a través de circunvalación, uniendo todos estos pueblos. Creando el triángulo con La Vega a los fines de que podamos todo este Cibao central unificarlo como una gran zona metropolitana. Yo estoy planteando la necesidad de la autopista Santiago-Puerto Plata en 24 minutos, dejando atrás la autopista de Navarrete, Puerto Plata, que se está reparando, que es muy importante y que va a jugar un rol sobre todo en todo el sistema. Yo estoy señalando la necesidad de el desarrollo y por qué no la construcción del nuevo puerto de carga y turístico en Manzanillo. En Manzanillo perfectamente podemos desarrollar un turismo de crucero a raíz de lo que fue la Granada Company y todo un sistema hasta de diseño de casas que funcionaba con características muy especiales que puede traer como consecuencia un aumento, y lo mismo con todo el sector bananero, con todo el sector productivo. En este momento hay serias dificultades incluso para exportar a Europa porque las líneas navieras se han unificado, las dos principales, y hoy tenemos vías y diferencias de conexión. Lo que te quiero decir, y tal vez para no abundar y someterlo al debate, que el Cibao necesita nuevas redes de interconexión, nuevos mecanismos de desarrollo productivo, mejor ordenamiento territorial para que las tierras agrícolas no sean destinadas a urbanizaciones, mejor sistema de regadío, aunque no lo crean, Moca es una zona muy productiva pero tiene problemas de agua, mejor facilidad para el comercio porque somos los mayores exportadores de cigarros,
de banano orgánico y en este momento también del cacao. Y eso es lo que pretendo para el sur y esto es lo que pretendo para las diferentes zonas de cara a lo que decía Aníbal. Mi tema, corrupción. ¿Es posible enfrentar la corrupción de una manera diferente? Lo que se ha hecho hasta ahora ha dejado la percepción de que la corrupción ha hecho metástasis en toda la sociedad y es imposible combatirla por casos como ISOE, ONSA, SEA, o quedan fuera personajes que la población percibe que han sido responsables de esa corrupción, quedan fuera de expedientes. Casos que se caen por expedientes o que no hay pruebas suficientes, dice el juez, o que no fueron debidamente tramitados. En un momento dado, operaciones, transacciones que se hacen, pero basadas en una resolución. Y así se podría, o falta un documento o un procedimiento de la Cámara de Cuentas. Hay miles de excusas y al final la percepción dice no hay nada que hacer en contra de la corrupción. Yo pienso que República Dominicana y sobre todo con el presidente Medina se ha avanzado mucho en materia de control. Tenemos la nueva reglamentación en contrataciones públicas. República Dominicana hoy ha sido evaluada como uno de los países en materia de contrataciones públicas que más ha avanzado. A nivel presupuestario, el presidente Medina emitió un decreto que fue sumamente positivo. Ahora tú tienes toda la razón. Hemos mejorado los sistemas de controles, hay una cuenta única, hay cada día más fortaleza de la Cámara de Cuentas y sobre todo de la Contraloría General de la República con los nuevos mecanismos instalados, pero hay algo que no cuadra, hay algo que no cuadra y lo que no cuadra siempre es la impunidad. Hay impunidad, yo siempre pongo los casos desde aquella vez con el plan Renove, yo puedo dar testimonio de todo lo que ahí pasó y eso se repite constantemente en los últimos 20 años. El sistema de justicia tiene que ser eficiente, partir de la presunción de inocencia de cada ciudadano, pero si hay elementos que desdicen de esa presunción de inocencia, la justicia tiene que ser rápida, certera, eficaz y tiene que haber sanción. ¿Qué ha faltado en la República Dominicana? Sanción. ¿Qué instituciones han fallado? El sistema de justicia. Si me preguntan a mí, personalmente, es una opinión muy personal, independientemente de mi parcialidad, porque fui Ministerio Público, yo creo que la Judicatura Nacional también ha debido de jugar un rol mucho más responsable y autónomo en las decisiones que toma. Precisamente en esa misma línea, los gobiernos del PLD tienen luces y están ahí. Hoy precisamente estamos hablando de 911, una cosa maravillosa, para no mencionar jornada escolar de tanda extendida, pero creo que hay unificación de criterios, para utilizar un término PLDista, en el grave problema de la corrupción y sobre todo de la impunidad. Pero también hay un problema, gran parte del éxito electoral del PLD es que dejó de ser el partido de aquel Bosch de la ética para convertirse en una maquinaria electoral implacable, eficiente, pero creando y reforzando y mejorando todo un sistema de corrupción que alimenta el sistema de partidos políticos desde la dictadura para acá. En ese sentido, en términos de acciones, porque yo sé que un mérito también de los gobiernos del PLD es crear la normativa jurídica. Óigame, por leyes no nos quedamos, hay hasta un DEPRECO, un Pecto-Bismol. La pregunta es, en términos objetivos, ¿qué haría Francisco Domínguez Brito como presidente para enfrentar el tema de la impunidad en términos específicos? Y si ese no es un hándicap, ser aquí un gran representante de la lucha anticorrupción y tener que luchar por la candidatura presidencial de su partido. No hay una contradicción ahí. No, de ninguna manera. Yo voy a trabajar muy duro. Primero, para que se respete el Estado de Derecho por encima de todo. Y en segundo lugar, para que el que se equivocó asuma sus consecuencias. Si me dices a mí, mi prioridad en materia de la lucha contra la corrupción es mi prioridad en la lucha contra la impunidad, a los fines de que los regímenes de consecuencias funcionen en la República Dominicana. Eso es lo que ha faltado, para mí eso es lo necesario y sobre ello es que hay que trabajar, que haya consecuencias, que si alguien se equivocó asuma su responsabilidad. No, pero hay otra cosa, o sea, el asunto del Ministerio Público, independencia del Ministerio Público y lo que decía de sus compañeros de partido, que quizás algunos no van a ver muy bien estas posiciones. La verdad debe prevalecer independientemente de mis simpatías. Si alguien
cometió un error, no importa que sea mi familia, mi amigo, mi hermana, tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que bajo ese principio de igualdad de los hombres y mujeres ante la ley, un principio constitucional, es que nosotros tenemos que trabajar. Oli, volvemos ahora, vamos a dar una oportunidad a la derecha y No, volvemos a la izquierda. A la derecha, que es la izquierda de la Estoy a la derecha. No, es que la derecha está de moda, entonces... Yo soy de izquierda. Por la izquierda para la Adelante, Y la izquierda de ahora son la derecha de ahora. Bueno, Sí, Francisco Domínguez Brito. Lo primero que yo creo que aunque sea constitucional, es un disparate de la Junta Central Electoral. Rebajar diputados, y yo creo que unas poblaciones como Barahona y todos esos pueblos miserables deben oponerse a eso militantemente. ¿Por qué? Y explico. Una explicacióncita a la pregunta. Porque la jurisdicción de cada votante es donde vive. Si tú no has cambiado de jurisdicción, vienes para la capital o te vas para Higüey, va a Barahona a votar. Entonces, ¿por qué rebajarle las diputaciones a esos pueblos si lo que están es buscándose la vida? En Higüey, claro, subió. Porque ahí está Bávaro, Punta Cana, hay un turismo explosivo y subieron, pero todos esos votos busquen las guaguas que van a votar a su pueblo. Por eso yo creo que es una distorsión, aunque sea constitucional, de la Junta Central Electoral. Ese es uno, no sé qué apreciación. pero esa es la pregunta. No, esa es una apreciación Ok. que yo tengo y una pregunta que ¿qué cree usted? Ok, Entonces, la segunda. ok, va a tirar la 2 ahí. Usted Sí. usted una connotada figura del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. Ay. ¿Por qué ninguno de ustedes han salido al frente a los ataques? Solamente su esposa, ni Reinaldo Paredes ha salido a los ataques, amenazas que le ha hecho Hipólito Mejía a su presidente de su partido. Bien. Yo creo que hay un punto primero que tú haces referencia y sobre todo pensando en Barahona y pensando en el sur, que es una de las zonas también que requiere una atención. Y yo hablaba del Cibao como un eje de ejemplo, pero el sur tal vez en este momento es el más necesitado. Exactamente. Es necesitado el sur de Barahona, con todos sus municipios aledaños, es necesario la asistencia a todo lo que es Pedernales y el posible desarrollo que podamos ahí llevar. Pero si nosotros vamos a las provincias de Independencia, de Bauruco, la situación es bastante crítica y lo mismo puede suceder con San Juan de la Maguana o con Elías Piña. Yo reitero la necesidad de que como Estado nosotros llevemos a cabo una política precisa de desconcentración y de desarrollo por polos con la creación de zonas agroindustriales, agrícolas, metropolitanas, incluyendo no solamente una etapa de producción primitiva con sistemas ya antiguos que no generan absolutamente ninguna riqueza o con mano de obra extranjera que tampoco tecnifica la producción agropecuaria y generando solamente pobreza. Tu observación es muy válida, pero yo quiero concentrarme como candidato y posible presidente en señalar que voy a poner mucha prioridad precisamente en estas zonas que son más abandonadas, no para repartir una fundita de comida generando y prolongando la pobreza, sino para que mucha gente capacitada que ha venido a Santo Domingo, que un médico que se especializa se pueda quedar en Barahona, que nosotros podamos nuevamente generar centros de desarrollo y de producción en esas provincias. Sobre la observación que haces, yo creo que es muy válido. Me imagino que esto es parte de la discusión política y estratégica que puedan llevar el expresidente Mejía y el expresidente Fernández. Yo por lo pronto me voy a concentrar siempre en el respeto a ambos y que prevalezca siempre el respeto, pero por encima de todo también, como uno siente que a veces esas opiniones son parte del día a día, concentrarme en soluciones. El pueblo necesita soluciones, la gente quiere que mejore su calidad del ingreso, la gente quiere que tenga un mejor trabajo. Yo quiero que la gente pueda llegar a su trabajo con una mayor alegría, que uno no llegue amargado a las 6 de la tarde porque no me da el dinero para la atención de los muchachos. Es simplemente que toda mi energía sea concentrada en mejorar la calidad de vida de la gente. Oli. Sí, Francisco Domínguez Brito, ¿por qué los militantes o simpatizantes de su partido, el de la Liberación Dominicana, deberían escogerlo a usted como el candidato presidencial ante las otras ofertas?
Y con precisión. Y con precisión. Así es que se hacen preguntas. Cátedra de cómo que se hacen preguntas. Yo dije que él amaneció Primero, ¿qué desayunaste hoy, Oli? Está difícil y que por cierto le dije que cuando venía hizo Sí. una interesante observación sobre una serie de puntos, sobre todo el tema empresarial, incubadoras de empresas, aunque no lo hizo con ese término, o emprendedurismo en materia tributaria. Yo agregaría la seguridad social, y es uno de los temas que podemos abordar más adelante. ¿Por qué Francisco Domínguez Brito ser el próximo presidente? Tengo la experiencia, he sido 3 años fiscal del distrito, he sido ministro de Trabajo, he sido ministro de Medio Ambiente, 2 veces Procurador General de la República, senador de la República. Conozco perfectamente bien las 3 áreas del sistema en la República Dominicana, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Conozco perfectamente la administración pública, todo el sistema de gestión, todo el sistema de evaluación. Sé exactamente hacia dónde debemos ir. Segundo, he trabajado con transparencia y con honestidad. Tengo miles de defectos, pero uno de ellos no es enriquecerme con los fondos públicos. No es mi personalidad, no es mi inquietud, no es el motivo ni la razón de yo vivir. Creo en una vida austera, frugal. No es el dinero ni enriquecerme lo que motiva mi existencia. Tercero, haría un gobierno firme con la firmeza que da la libertad de hacer las cosas. Firme en el sentido de tomar cuanta decisión sea necesaria, siempre y cuando vaya a beneficiar el interés del país. Cuando fui Procurador General de la República, no me tembló el pulso para definir quiénes fueron los 10 grandes narcotraficantes que teníamos, y te puedo asegurar que con nombres y apellidos lo dije en los medios de comunicación, y te puedo asegurar que 9 de 10 cayeron presos, y hoy algunos de ellos todavía están en prisión, y que solo uno se me salvó, y que si soy presidente, ese no se me salva. Y te puedo decir que tuve la firmeza necesaria cuando en Medio Ambiente alguien decía que era imposible trabajar en Valle Nuevo, que era imposible salvar a Valle Nuevo, que es la madre de las aguas, que 7 de cada 10 dominicanos se nutren de una manera u otra de esa área protegida, y hoy Valle Nuevo es otra cosa porque hubo la firmeza y la decisión. Y finalmente, como cuarto punto, te diría que sería un presidente cercano a la gente, sensible al dolor humano, sensible al dolor de un niño, de un anciano, simplemente con una vocación de entender que lo más importante son los demás, es la gente, y que al final nuestra vida va pasando, y si tú dejas una huella en favor de ella, en favor de ese que te espera, que te necesita, al final es lo único que le da sentido a la vida. Así es que son 4 factores por los cuales te diría que sería un buen presidente. Y si te quieres, te agrego un último. Sería un buen presidente porque yo haría todo lo humanamente posible, con pasión, con entrega, con dedicación, también para ser un gran presidente. Bien. Señor Domínguez Brito, 2 preguntas. Voy a utilizar mis 2 turnos. La primera es la experiencia. Sí. La primera vez que respondió van 3. La experiencia reciente es abono para la duda. No obstante lo que dice la Constitución, ¿entiende usted que el presidente de la República no modificará la Constitución para repostularse? ¿Está usted convencido de eso? Y la segunda pregunta, ¿cómo usted financia o financiará su proyecto político? La primera, estoy convencido de que el presidente no se va a abocar a una modificación constitucional. Lo segundo, en esa misma línea, es que el principal homenaje que podemos hacer al presidente Medina es dar continuidad a su legado, que ese legado permanezca en el tiempo, que permanezca en el espacio, y cuando digo en el espacio, en cada lugar del territorio, y que nosotros podamos hacer homenaje precisamente a tanto esfuerzo, a un hombre que no tiene ni lunes, ni martes, ni sábado, ni domingo,
que cada domingo en la madrugada va a visitar los lugares más apartados. Yo siempre hago referencia en una de las visitas sorpresas que nosotros hacíamos con el presidente. Había un grupo de 15 campesinos que nos estaba esperando en una comunidad en una de las provincias del sur y no pudimos aterrizar porque era muy difícil aterrizar. Tuvimos que retirarnos y dejamos esperando a esas 15, 20 personas ahí. Luego el fin de semana siguiente volvimos de nuevo. No es que estuvimos en riesgo, pero sí fue un gran esfuerzo, pero tampoco pudimos hacerlo. Y el presidente dijo, yo no voy a dejar a esta gente muy pobre, que nunca ha tenido acceso y que está esperando en nosotros que podamos desarrollar en ellos capacidades productivas. Y entonces volvimos al domingo siguiente, aterrizamos mucho más lejos, tomamos unas carreteras en unos montes bastante complicados, pero llegamos y cumplimos. Esa palabra empeñada del presidente. ¿Qué demarcación fue esa? Eso fue cerca de Los Fríos, en uno de los lugares donde estamos trabajando en la cordillera central de la zona sur del país. Y ese legado del presidente es que yo quisiera continuar. Sobre el financiamiento. El financiamiento, en mi caso, tiene que ser en base a ayuda de amigos. Nosotros estamos creando 2 mecanismos. Uno, visita personales a empresarios amigos que puedan establecer una mensualidad. Y aquí aprovecho para todo el que nos está escuchando. Habrá en la página nuestra el número de cuentas, eso es difícil, tanto en pesos, en dólares. Eso es difícil. Estamos negociando ahora, lo único que nos duele es que nos quitan como un 10%, pero vamos a establecer un mecanismo con muchos amigos para que den 2, 3, 5 mil pesos mensuales a través de la tarjeta de crédito. Eso es muy importante. Yo quiero decir cosas muy claras que tal vez no se dicen en campaña ni ningún candidato lo dice. Nosotros hicimos el presupuesto de aquí a diciembre. Yo necesito recaudar 3 millones de pesos mensuales para poder satisfacer las necesidades básicas de aquí a diciembre. Yo estoy en ese proceso de colectar esa suma. Eso implica mantener 2 locales, uno en Santiago, que se va a inaugurar próximamente, el que inauguramos en la Lincoln recientemente, implica un personal de apoyo para las redes, implica la publicidad que será limitada en materia de vallas, pero que también será un poco más intensa en materia de redes. Pero José tiene un amigo que viaja mucho con los presidentes que le consigue eso. Usted entonces, con él. Quiero poner todo transparente porque yo quisiera también que mi proceso sea transparente. Sí, pero se ha dado un dato importante aquí. El más austero de los precandidatos, frugal, para no decir otra palabra vanileja, necesita 3 millones al mes. cerca de 18 millones de pesos de aquí a diciembre, el más frugal de los candidatos. Imagínense lo que va a costar la precampaña PLDista. Miren, todo proceso, solamente una valla son 90 mil pesos mensuales. Si no tiene luz. Si no tiene luz. Entonces, para que la gente entienda. Sin embargo, también puedo decir algo. Yo siento mucha satisfacción porque hay amigos que me han dicho cuenta con 30 mil, 50 mil, y yo quiero aprovechar esto, participen conmigo, no será una campaña de multimillonarios, aquí no le habrá acepten más de dinero, 2.000 porque no le están dando una contribución. No, pero él habló de 5.000. Ya respondió esa pregunta. Entonces, Eury Cabral. Sí. Francisco, tú de alguna manera empezaste siendo Procurador General de la República a manejar el caso de Brecht. ¿Qué piensas tú de cómo se ha manejado posteriormente? Acostúmbrate de ahora, deja de tutear, porque si llega a la presidencia tú no vas a ir con no, pues ya me pasó con Danilo, cuando yo lo decía, señor presidente. Tú sabes que Eury fue que me grabó el anuncio a senador la primera vez. La primera vez. Y ganó. Cuídate a todos. Grabé. No ganó. No, se lo quitaron. Ganó, se lo quitaron. Eso fue los palitos. Él ganó, pero yo gané. Pero mira, no sigo utilizando o sea, ahora no, ya hay mucha gente, pero el apoyo mío es importante. Yo lo apoyo como apoyo a todos los candidatos. Decía Odebrecht. No, Eury, como tú me apoyaste, no apoyaste a nadie. No, yo digo ahora, no sé ahora. Y te sigo apoyando siempre. Y cuenta con señales. Señales a tu disposición permanente. No se ve en Santiago, pero. No, en Santiago se ve también. Eury Cabral, adelante. La pregunta. La pregunta entonces, en el caso de Brecht, ¿cómo evalúas tú que se ha manejado el caso? Ya estamos a punto de presentar las acusaciones o lo que sea.
¿qué prevés tú que pueda suceder en función del conocimiento que tuviste y de que eres un hombre que has planteado siempre que está comprometido en la lucha contra la corrupción? Mira, en los casos particulares, como salí de la Procuraduría, yo evito cualquier tipo de opinión sobre detalles. Simplemente digo y reitero que prevalezca la verdad y la justicia y que en función a esos criterios se tome la decisión. Que sea una decisión clara, firme y responsable, que no evitemos las decisiones que haya que tomar, pero ya sobre particularidades creo que no debo pronunciarme porque no conozco los detalles, pero sí puedo y debo pronunciarme en que nunca deje de prevalecer la verdad y la justicia en la República Dominicana. Hoy la República Dominicana debe fijar su posición frente a la situación de Venezuela en la OEA, frente si reconoce o no la farsa montada en Venezuela el pasado 20 de mayo. Ya tú le estás diciendo farsa. Hay varios países que han solicitado pues que la República Dominicana vote o se sume a los países que están solicitando la suspensión de Venezuela de la OEA. Francisco Domínguez Brito, ¿qué piensa sobre ese tema? Francisco Domínguez Brito, no el gobierno de la República Dominicana, cree lo siguiente: Venezuela vive un deterioro democrático que debe ser atendido por todos los países del hemisferio. Tenemos que ser responsables indudablemente de cualquier pensamiento o ideología que podamos tener. Lo que ha sucedido en Venezuela, lo que está sucediendo incluso en Nicaragua, son situaciones que ameritan la mayor de las atenciones. ¿Y en Honduras qué pasó? En Honduras pasó lo mismo, que fue una situación bastante crítica, lamentable y bastante peligrosa. Y puedo decir lo mismo de Brasil. Si usted me pregunta a mí no me parece justo que la presidenta Dilma Rousseff, y si tengo que evaluarlo, creo que fue un golpe constitucional que no debió suceder. Simplemente la democracia tiene que prevalecer, el respeto a la voluntad popular, las libertades públicas son necesarias independientemente de la ideología que puedas tener. La OEA no hizo nada ahí. Bueno, yo iba a hacer una pregunta vinculada al financiamiento electoral, que Judith me la pidió por Twitter, pero ya fue respondida esa pregunta. Entonces voy a concentrarme. Pero José, no estás respondida en cuanto a la ley de partidos, estás en el Congreso. Aquí solamente estamos hablando de primarias abiertas o cerradas. Tú sabes perfectamente, porque has trabajado mucho el tema, que la nueva ley de primarias que está establecida establece todo el financiamiento, pero esa ley no habla del financiamiento para las precandidaturas. Esa ley no contempla en este momento cuál es la situación de los precandidatos con la nueva ley de lavado, con los sujetos obligados, con las personas políticamente expuestas. En mi caso, yo soy persona políticamente expuesta, donde una donación de $5 de alguien tiene que ser revisada, si es un banco internacional, por la casa matriz en Estados Unidos o en Europa. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar todo esto para que sea transparente? Tiene en esa ley que discutirse ese tema. El narcotráfico no puede nuevamente llevar grandes candidaturas. Y el caso de Nagua está ahí. Y ustedes lo saben. Y yo denuncié siendo procurador. Y cuando digo denuncié y reitero, denuncia porque no pude conseguir las pruebas, pero el tiempo me dio la razón de que sectores ligados al narco y al lavado de dinero fueron candidatos en el proceso electoral. Y no puede ser que el dinero de la corrupción administrativa, no puede ser que el dinero del narcotráfico sea el que decida un proceso interno en las primarias de cualquier político. Sí, son las 9:31 minutos. Estamos conversando con el doctor Francisco Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. José, vamos a hacer esta pausa y regresamos contigo. Cambio y fuera.